Bueno, tengan todos ustedes una cordial bienvenida al canal. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de tipo de cimentaciones basados en la normativa E050 de suelos y cimentaciones. Para eso están comprendidos 6 capítulos: 1 generalidades, 2 estudios, 3 análisis de condiciones de cimentación, 4 cimentaciones superficiales, 5 cimentaciones profundas y 6 los problemas que se presentan en la cimentación. El objetivo es establecer los requisitos para la ejecución de estudios de mecánica de suelo con fines de cimentación y otras indicadas en esta norma, que tiene la finalidad de asegurar la estabilidad de todas las construcciones o obras a construir. Aplica en el ámbito nacional en el Perú y comprende todo el territorio nacional. Es aplicable estas cimentaciones con obligatoriedad cuando es empleada en obras de servicio de educación, servicios de salud, servicios públicos que aglomeren bastante gente. Es decir, no pueden estas estructuras o esta edificación no pueden colapsar, no pueden tener algún tipo de falla, ya que puede resultar perjudicial para las personas en cuanto a lo que es a su vida. Bueno, los locales que aglomeren cantidad de personas, edificios que requieran uso de pilotes, edificaciones que se encuentren cerca de taludes, todos ellos van a requerir un estudio de mecánica de suelos. Para eso, un especialista en geotecnia va a determinar qué tipo de cimentación va a utilizar para poder construir mediante pues las consideraciones del peso de la estructura, que es la carga muerta, más la carga viva, que todo eso soporte una buena cimentación. Nos dice que las edificaciones mayores a 3 pisos que ocupen 500 metros cuadrados de área techada en planta, con mucha obligatoriedad que tengan un estudio de mecánica de suelo. Generalmente se ve las autoconstrucciones que no utilizan un estudio de mecánica de suelos, no optan por un especialista, lo cual es pues en un fuerte sismo tengan a tener algunas deficiencias en cuanto a lo que es fallas por desconocimiento de las personas, que resultan ser las cosas más caras, más tiempo, mal proceso constructivo que están empleando al no tener a los especialistas adecuados. Dicen en los casos donde no existe obligatoriedad es cuando la presión admisible del suelo ya es conocida, se tendrá que tener bien especificada la profundidad de la cimentación y condiciones de cimentación conocidas, ¿no? Es decir, cuando ya hace el proyecto, ya tiene una cimentación dada, pero lo han dejado, por ejemplo, ¿no?, en primer nivel. Entonces, si ya se cuenta, ya ese proyecto sí se contaba con los planos requeridos, sino que por temas económicos lo dejaron a primer nivel, pero sí cuenta con una cimentación. Entonces sí hay muchos planos que no se sabe, como no se ve la cimentación no se conoce. Entonces en esas condiciones, si ya se tiene un plano, ya se tiene un estudio de suelo, pero solamente han avanzado un primer nivel, se puede continuar.
Eso ya también lo determina el profesional responsable, que evalúe el proyecto, ¿no? Entonces es fundamental tener el estudio de mecánica de suelos, ver la capacidad portante, la presión admisible del suelo y con esa manera diseñar la estructura, diseñar la, la cimentación con parámetros eh, requeridos mediante la normativa. Bueno, dice que el estudio de mecánica de suelo son aquellos que cumplen con la presente norma y que se han basado en el metro de cargas estimado para la estructura. El objetivo de los estudios es ver los diferentes comportamientos de los suelos y sus respuestas entre las oscilaciones estáticas y dinámicas de diferentes edificaciones. El profesional responsable del estudio de mecánica de suelos tendrá que firmar el diseño propuesto, planos propuestos, la cimentación propuesta en base al estudio, y para ello debe ser pues un especialista, ¿no? Una persona que tiene la experiencia y la capacidad idónea para poder diseñarlo. Y esas consideraciones, ese diseño que el especialista ha podido calcular, tomar en cuenta aspectos que la norma lo, lo dice y lo estipula, y en base a ello pues sacar su propia conclusión que sea la más beneficiosa para el proyecto. Respecto al capítulo 2 de los estudios, el plano de ubicación, la clase de estructura a diseñar, y también pues los estudios correspondientes a las mecánicas de suelos, los pozos o calicatas según la HTMD 420, las técnicas de muestreo HTMD 420, la prueba de carga, el ensayo de penetración manual, el ensayo de penetración estándar, la perforación mecánica. Todos estos estudios pues lo complementa un buen estudio de suelos, también estudios de campo, pero hay estudios más extensos, la cual ya pues el especialista, el profesional responsable tiene en consideración. Todo esto son estudios hechos en laboratorios, ensayos que requieren de un profesional capacitado en su especialidad, y basados en la norma se tienen que guiar todos esos parámetros. Entonces ahí está las técnicas de cimentación, las simbologías de la calicata, perforaciones, trincheras, el perfil de los suelos, el perfil estratigráfico del suelo. Ahí está las gravas, los suelos arenosos, arcillosos, limos y arcillas. Entonces en base a ello te va a clasificar también el suelo con la cual eh, estás pues ejecutando tu proyecto. También ya más adelante voy a tocar un tema del más o menos cómo es el informe del estudio de mecánica de suelos, generalmente qué fórmula se utiliza para calcularlo, qué tipo de ensayos, ya pero ya con eh, su procedimiento, cómo se calcula, ya pues para un siguiente video también voy a mostrarlo, generalmente para que tenga referencia cómo es un estudio de mecánica de suelos. Bueno, el concepto de cimentación dice que es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación a elementos apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen la presión admisible ni produzcan cargas zonales. Bueno, sabemos que la importancia de la cimentación es vital. Los cimientos
soportes dependen de muchos aspectos, principalmente que ellos pueden proteger la estructura del edificio, ¿no? Transfiere las cargas de la superestructura al suelo, el cimiento distribuye uniformemente las cargas sobre la superficie. Una buena cimentación puede mejorar la capacidad portante del suelo, hace que el edificio se mantenga en forma recta durante toda su vida útil, es decir, que no se incline, y proporciona el nivel adecuado a la estructura. Su distribución de la carga de la estructura sobre una gran superficie de base, el edificio no puede estar sin cimentación, ¿no? La cimentación es el componente del sistema constructivo que interconecta la estructura del edificio con el suelo, ¿no? Esa interacción. El análisis de las condiciones de cimentación, la capacidad de carga, ya mencionado ya. Como concepto nos dice que es la presión última o falla por corte del suelo y se termina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos en suelos cohesivos, arcilla, limosa y limorcillosa. Se empleará un ángulo de fricción que al momento de diseñar el tipo de cimentación tenemos que conocerlo. Generalmente en un diseño estructural para un reservorio tienes que tener este dato, como también la presión admisible, ¿no? La profundidad de cimentación, las dimensiones de los elementos de cimentación, las características físico y mecánico de los suelos, la ubicación del nivel freático, que es sumamente importante. Bueno, las cimentaciones superficiales dice que esta relación de profundidad sobre el ancho, ¿no? Que tiene que ser menor o igual a 5. Dentro de ellas pues nos encontramos a las zapatas hiladas, combinadas, cimientos corridos, plateas de cimentación y zapatas conectadas. Entonces, cuando es un tipo de cimentación superficial, es por ejemplo si yo tengo una profundidad de 1 metro o de 2 metros, lo divido entre el ancho, puede ser 1.5, entonces tengo 1.33. ¿Es menor o igual que 5? Sí. ¿Qué tipo? Superficial. También esta profundidad de cimentación queda definida por el profesional responsable, ¿no? Entonces la profundidad mínima para en caso de zapatas y cimientos corridos dicen que es 0.8 metros. Generalmente el profesional responsable es quien va a determinar todas esas profundidades, tipo de cimentaciones a emplear. Los rellenos son depósitos. Hay también cimentaciones sobre rellenos, que son depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza por las condiciones bajo que son colocados. Por su naturaleza pueden ser materiales seleccionados, todo tipo de suelo, compactable con partículas no mayores de 3.5, con el 30% menos del material retenido en la malla, 3/4 y sin elementos distintos de los suelos naturales. Materiales no seleccionados, todo aquello que no cumpla con la condición anterior, ¿no? Entonces, es una característica de cimentaciones sobre relleno. También es importante mencionar que así como se diseña, el profesional responsable ha diseñado un tipo de cimentación superficial, también hay del tipo profunda, ¿no? Entonces, la diferencia de profundidad es mayor a 5. Como ya mencionábamos el ejemplo anterior, nos dice como concepto que son aquellas cimentaciones requeridas en situaciones especiales tales como suelos expansivos, suelos colapsables o suelos sujetos a la erosión. Los pilotes son
elementos estructurales hechos de concreto, acero o madera, y son usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad que el usual para cimentaciones superficiales. También hay cimientos por pilares, cajones de cimentación. Estos cimientos por pilares son elementos estructurales de concreto vaciado in situ, ¿no?, de diámetro mayor a 1 metro, con o sin refuerzos, es decir, sin acero. Puede ser de concreto armado, también puede ser. También no pueden presentar algún refuerzo. Bueno, también existen los cajones de cimentación, que son elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y se introducen en el terreno, ¿no? Se construye ahí en un campo y lo introduzco por su propio peso. Al ser excavado, el suelo debe estar ubicado en su interior, ¿no? También existen estos tipos de cimientos que se pueden optar. Bueno, tenemos problemas también considerar en la cimentación, ¿no? Los suelos colapsables, ¿no?, en lugares donde se conozca o sea evidente ocurrencia de algún tipo de falla, ¿no?, o hundimiento debido a los suelos colapsables. Se deberá incluir un previo estudio de mecánica de suelos basado en la determinación de la plasticidad del suelo, donde hay una fórmula para calcular ese potencial de colapso, ¿no? También hay problemas especiales, ataques químicos por suelos y aguas subterráneas, ataque de sulfatos, del ácido, de cloruros. Todo esto también tiene que ver en el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Porque al elaborarlo, el estudio de mecánica de suelos, me va a salir pues los componentes del suelo y en base a ello yo voy a diseñar mi cementación, ¿no? Va a salir el tipo, qué tipo de cemento voy a utilizar, respecto a las sales del suelo, para no perjudicar a mi diseño estructural, cosa que ahí ya viene ya mi diseño de mezcla y todo eso. Entonces, con suelos cohesivos no bajo el grado de saturación, cuando se encuentren suelos medianamente expansivos, pocos profundos, estos serán pues retirados en su totalidad antes de iniciar el proceso de constructivo. La licuación de suelos, ¿no?, un caso común, que es la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo como consecuencia de la presión de los poros que se generan en el agua contenida en sus vacíos, originada generalmente por la vibración, ¿no?, que produce un sismo. Realmente el Perú es un país altamente sísmico y donde se ven estos tipos de situaciones, ¿no? Sostenimiento de excavaciones, excavación verticales a más de 2 metros de profundidad requerida para alcanzar los niveles de sótanos. Su cementación permanecen sin sostenimiento, ¿no? Bueno, esto ha sido unos conceptos en base a la normativa, lo cual se ha ido pues mencionando, que generalmente también voy a poder compartir. Generalmente el estudio de suelo, ¿no?, que es importante en toda obra civil. Generalmente se emplea en todo proyecto tiene que haberlo. Generalmente vemos que no lo hacen, pero siempre es fundamental hacerlo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Les invito a suscribirse al canal, que lo compartan y también pues se suscriban. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes.